El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Vinculación y Comunicación de la Ciencia de la Dirección de Vinculación con el Medio, sede Puerto Montt, Universidad Austral de Chile, presenta Café Científico en tu casa. El PAR Explora los Lagos, junto con la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, les da la más cordial bienvenida a nuestro Café Científico en tu casa. La historia del café científico se remonta a fines del siglo XX, específicamente al año 1992 en París, Francia, donde en una primera instancia fueron impulsados para discutir y difundir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente, se adaptaron para la divulgación científica denominándose café científico. En Chile, se realizan también en ciudades como Coquimbo, Santiago, Concepción, Punta Arenas, entre otras. En Puerto Montt, la UACH lo ha desarrollado desde fines del año 2011 hasta la fecha. El objetivo es crear un espacio ameno para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y relajada, a través de una breve y atractiva presentación que estimula el debate entre temas científicos y tecnológicos, teniendo la oportunidad de conocer e interactuar con distintos científicos y científicas de distintas áreas de la ciencia. La actual pandemia nos ha impedido encontrarnos físicamente en lugares como bares, restaurantes y cafés, donde regularmente se realizaban este tipo de exposiciones, por lo que hemos decidido llevar esta instancia a la comodidad de sus casas, manteniendo el ambiente cálido y cercano de siempre. Los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de la charla. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Fernando Valiente Echeverría. Él es bioquímico y doctor en microbiología de la Universidad de Santiago de Chile. Su entrenamiento postdoctoral lo realizó en el Aids Center of McGill University en Montreal, Canadá. Actualmente es profesor asociado del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y presidente de la Sociedad de Microbiología de Chile. El doctor Valiente ha centrado su trabajo principalmente en el estudio de la evasión de la respuesta inmune frente a las infecciones virales, el control traduccional del mensajero completo del VIH-1, así como también la caracterización de patógenos emergentes que causan zoonosis. En esta charla, el doctor Valiente nos hablará sobre qué es el virus SARS-CoV-2, cuáles son sus variantes, cuál es la enfermedad que genera y por qué es importante vacunarse. Muchas gracias, Gabriela, por esa increíble introducción. Y agradecer, ¿cierto?, al PAR Explora los Lagos por la invitación. Ya es segundo año consecutivo que tengo la oportunidad de estar acá. Y claro, vamos a hacer una actualización de lo que es SARS-CoV-2 hoy día. ¿Qué tenemos que saber? Les pido que cualquier pregunta la mantengamos al final y podemos conversar, ¿cierto?, tendidamente al respecto. ¿Se ve bien? ¿Se me pueden indicar? Sí, se ve bien. Bueno, acá les dejo las redes sociales, ¿cierto? Y mi email por si tienen alguna pregunta en particular. No duden en hacerla. ¿Desde cuándo? ¿Sí? Yo creo que esta es una pregunta muy importante porque creemos que esta es la primera vez y no es la primera vez, ¿cierto? En la historia podemos ver que ya desde que tenemos conocimiento, ¿cierto? En el año 200, en la era después de Cristo, hasta la actualidad hemos sido atacados por diferentes patógenos que han tenido una repercusión, ¿cierto?, algunos más significativa que otra en la salud pública de nuestro planeta. Nosotros nos centramos, ¿cierto?, en lo que conocemos del 1800 en adelante, y podemos ver, ¿cierto?, grandes plagas como la peste negra, ¿cierto?, o algunos brotes de cólera, la fiebre, la gripe española en 1918, que dejó alrededor de 50 millones de muertos, VIH, ¿cierto?, que todavía es un gran problema, una gran pandemia que tenemos, que ya desafortunadamente ha llevado la vida de casi 40 millones de personas en el mundo, y hay 35 millones más infectadas, ¿cierto?, y incrementando. Y tenemos esto que está acá abajo, que son los últimos, yo diría, 25 años, en el cual hemos tenido cosas, ¿cierto?, que han producido pandemias como el SARS,
2001, a principios de 2003, ¿cierto? El MERS, que es un primo hermano, en el 2012, de diferentes episodios de ébola que vamos teniendo en este periodo, algunas influencias, ¿cierto? Y hoy día el SARS-CoV-2, ¿cierto? Está aquí COVID-19, ya vamos a hablar un poco de eso, que ya a la semana pasada ya lleva 4.5 millones de muertes, ¿sí? Pero en Chile podemos ver un poco también la historia, ¿cierto? Y hemos tenido grandes brotes, ¿cierto? La viruela, que fue un gran problema a mediados de 1500, ¿cierto? El cólera, en una gran epidemia en 1800, que después se repitió en 1991. Bueno, VIH, que como comentamos es una pandemia actual, y influenza, que hemos tenido diferentes brotes, ¿cierto?, en el tiempo, con el que conocemos, ¿cierto?, de esta influenza porcina que le llamamos, en el 2009. Diciendo eso, ¿cierto?, me gustaría que habláramos de cómo prevenir esto, ¿ya? Y la mejor prevención es la educación. Tenemos que conocer mucho de lo que estamos hablando, de cuál es el patógeno y cómo son las maneras de abordarlo. Y por eso uno de los grandes componentes, ¿cierto?, es la educación y la comunicación de lo que está sucediendo. Otro punto fundamental, ¿cierto?, en estos pilares es el saneamiento ambiental, ¿sí? Tener agua potable, ¿cierto?, y red de alcantarillado, la disposición de las basuras, como un todo, ¿cierto?, a nivel tanto urbano como rural, o domiciliario, ¿cierto?, o de empresas, etcétera, y controlar los vectores, ¿cierto?, que pueden ser vectores inertes o vectores biológicos, en este caso puse biológicos, ¿cierto?, que son insectos, roedores, aves, etcétera, que van a ser animales que ellos conviven con nosotros cotidianamente y también cargan con su propia microbiota, bacterias, virus, parásitos, hongos, y que son capaces de traspasar de una especie a otra. Y el tercer pilar, ¿cierto?, son las vacunas y los antivirales, que son medidas farmacológicas, ¿cierto?, que nos pueden ayudar a controlar esta infección. Y quiero llevarlo, ¿cierto?, a 30 años atrás, con este outbreak que hubo, con este brote de cólera, ¿cierto?, en 1991, que vino del Perú, ¿cierto?, y bajó hacia nuestro país. Y no teníamos mucho que hacer con el cólera. Nada más que no había una fórmula farmacológica, ¿cierto?, para poder evitarlo, y empezamos a tener, ¿cierto?, una cantidad de casos no despreciables, ¿cierto?, de esta infección. Y una de las grandes campañas, ¿cierto?, en ese tiempo fue... Contra la hepatitis y por la prevención del cólera, los chilenos estamos todos en acción. Bebamos agua potable con total seguridad. Si no disponemos de ella, debemos hervirla. Consumamos mariscos y pescados cocidos, verduras y hortalizas hervidas. Lavemos muy bien nuestras manos antes de cocinar y comer, y especialmente después de ir al baño. Cuidemos que nuestros hijos también lo hagan. Ministerio de Salud. La vida es lo primero. Era un mensaje muy sencillo, ¿cierto? Hirvamos el agua, lavémonos las manos, ¿cierto? Y no comamos cosas que no estuviesen cocidas. Y eso permitió a que esto bajara. Y básicamente matamos dos pájaros de un tiro, porque no solamente sirvió para el cólera, sino que para la hepatitis también. Por lo tanto, pero fue un componente muy potente. No sé si ustedes lo recuerdan, esto estaba colgado en YouTube, yo lo encontré ahí. Pero también repercutió muy fuertemente en la salud pública, y en la infraestructura a nivel nacional, porque después de eso, ¿cierto? No sé si esto es bueno o malo, pero se privatizó la red de agua, ¿cierto?, para poder generar las plantas de tratamiento de aguas servidas. Por lo tanto, hay que tener muy claro que cada epidemia que nos ha pasado nos ha dejado un aprendizaje, y después de eso, ¿cierto?, una gran infraestructura que nosotros como ciudadanos podemos utilizar. Sin embargo, ¿cierto?, después tuvimos otro brote, un poco más pequeño, pero brote al fin y al cabo, ¿cierto?, en 1998, que afortunadamente fue mucho más controlado. Y 30 años después, ¿cierto?, ahora estamos con SARS-CoV-2. Y aquí les presento el virus. Esto es una fotografía electrónica del virus, en el cual ustedes pueden ver
¿cierto? Que tiene esta capa roja, que es como una corona, por eso viene el nombre, coronavirus. Y hacia adentro es donde está la cápside viral, ¿cierto? Y el material genético, ¿ya? Si nosotros hacemos un cartoon de esto, podemos ver que están hacia afuera las glicoproteínas de superficie, las proteínas que van a estar involucradas en la entrada del virus. La proteína spike, ¿cierto? O la espícula, que se habla mucho hoy día porque básicamente es la que lo han inoculado, ¿cierto? Para poder generar los anticuerpos vía las vacunas, ¿cierto? Y otras proteínas de membrana, como la proteína de envoltura o la proteína de membrana como tal. Y hacia adentro, ¿cierto? Tenemos la cápside viral y el genoma del virus, que es un genoma, ¿cierto? De ARN. Nuestro genoma, ojo, de nuestras células es de ADN, ¿ya? Este virus tiene un genoma de ARN. ¿Y qué sucedió con este virus? Nosotros podemos ver acá una línea del tiempo, en la cual el 29 de diciembre de 2019 ya habían 4 casos, ¿cierto? Los primeros casos de una neumonía atípica con un agente patógeno desconocido. Y rápidamente, ¿cierto? En 2 semanas, casi 14 días, ¿cierto? Se aisló este patógeno. Este patógeno era un patógeno viral, no era bacteriano. Lo cual es súper importante, porque si era un patógeno bacteriano podíamos usar antibióticos, quizás, pero como un patógeno viral no podemos usar antibióticos. Entonces tenemos que empezar a generar toda una maquinaria de conocimiento muy importante para poder saber cómo podemos atacar este nuevo patógeno. Y el 11 de marzo, ¿cierto? 3 meses después se declara la pandemia, ¿cierto? Por la OMS, lo cual significa que se distribuyó, ¿cierto? A 2 o más continentes. ¿Sí? Unas cosas claves, ¿cierto? Para entender esto, es que tenemos el agente viral, que es SARS-CoV-2, ¿cierto? Que viene del acrónimo del síndrome respiratorio severo agudo, coronavirus 2, identificado en enero del 2020, y la enfermedad que genera es el COVID-19. O sea, mucha gente dice, no, el virus del COVID-19, claro, pero esto es para simplificar, pero básicamente el patógeno se llama SARS-CoV-2. Y 11 días después del primer caso, ¿cierto? Se pudo secuenciar el genoma de este virus, ¿ya? La secuencia de este virus, ¿cierto? Que era un virus de ARN, son las letras, las letras que componen, ¿cierto? Su genoma, ¿ya? Y para llevarlo al caso de, por ejemplo, en VIH, que el primer caso reportado, ¿cierto? Fue en 1981, se demoró 1460 días en secuenciar ese virus, que es un virus, que hay que decirlo, con un genoma mucho más chico, ¿sí? Pero la tecnología hace 30 años atrás, ¿cierto? Estaba bastante más precaria que hoy día. Entonces, en 11 días pudimos tener esta secuencia, y esta secuencia nosotros la podemos ver, ¿cierto? De esta manera. Ahí están, ¿cierto? Este es el genoma de SARS-CoV-2, ¿ya? Cabe en esta pantalla. Estas son 30.000 letras que le dice al virus, ¿cierto? Lo que tiene que codificar, dónde están, cuáles van a ser sus proteínas, etc. ¿Y para qué sirve esto, ¿cierto? Sirve para 3 cosas fundamentales. Primero, para saber cuál es el origen de este virus. Segundo, para generar herramientas diagnósticas. Y tercero, que ustedes deben saberlo porque está hoy día muy de moda en la tendencia pública, la detección de mutaciones, ¿cierto?, del genoma viral, que nos puedan llevar a identificar estas variantes de interés, variantes de preocupación, las variantes de investigación, las no variantes, ¿cierto?, que no son interesantes, etc. Este virus contiene el genoma más grande de los virus de RNA que tenemos, de 29.000 bases, y genera alrededor de 29 proteínas. Nosotros escuchamos hablar de solo una, ¿cierto? Que es la proteína Spike, que se habla mucho, que está ahí, ¿ya? Pero tenemos 28 otras proteínas que son tan o más importantes que la proteína Spike. Y como les decía, este virus no es nuevo, ¿sí? Es un virus que pertenece a la familia coronavirus. De la familia coronaviridae existen 2 subfamilias, 5 géneros, 26 subgéneros, 46 especies. Sin embargo, solo 6 se han visto eventos zoonóticos, es decir, que fueron capaces de pasar de una especie a otra, ¿ya? Y esto data desde 1960, en la cual, ¿cierto?, podemos ver los diferentes coronavirus que han pasado, el 60, 67,
¿cierto? El 2003, 2004, 2005 y el 2012. Y todos ellos conviven con nosotros cotidianamente. Sobre todo estos 4 primeros, ¿cierto? Que están acá, que son los coronavirus que nosotros conocemos hoy día como estacionales, ¿sí? Que están constantemente, ¿cierto? Circulando en nuestra población. Y hoy día apareció, ¿cierto? Este nuevo SARS-CoV-2, ¿cierto? COVID-19, como está acá. Y quizá en 2 años más, 5 años más, 20 años más, 40, 50, 100 años más, aparezca otro, ¿sí? Y eso es extremadamente normal, ¿sí? No tenemos que preocuparnos de eso. Ahora, con la secuencia nosotros podemos saber del origen, ¿sí? Y el origen se ha atribuido mucho a un virus de un murciélago en particular, ¿cierto? El cual tuvo un intermediario que se ha atribuido a este animal que es un pangolín, que tiene un 94% de identidad con este de murciélago, el cual fue capaz de ser transmitido al humano. Sin embargo, un trabajo muy bonito que apareció esta semana en una revista, en la revista Science, sitúa, ¿cierto?, un recorrido de los coronavirus que se han encontrado en diferentes especies de murciélago. Aquí el R, ¿cierto?, son los murciélagos, y el M son los pangolines. Y podemos ver que donde aparece SARS-CoV-2, que está acá, ¿cierto?, que está en rojo, en realidad lo que nosotros sabíamos, que yo les mostré en la diapositiva anterior, era que estaba muy cercano a este que está acá, y que su intermediario era el que está acá. Pero cuando nosotros hacemos este análisis filogenético, podemos ver que en realidad no era tan así, sino que hay intermediarios o murciélagos que están mucho más cercanos a este SARS-CoV-2. Por lo tanto, eso nos dice, ¿cierto?, que esto todavía está, ¿cierto?, en veremos de dónde viene el origen. Lo que sí es importante recordar que gracias a esto se pudo determinar que es un virus que no fue creado en el laboratorio, sino que es un virus que tiene un origen natural en estas especies, ¿cierto?, de murciélagos. Los murciélagos no son malos, los murciélagos tienen sus virus, ¿cierto?, y van a ser capaces de transmitirse a otros animales, ¿ya? Lo que sí tenemos que estar claro es que tenemos que estar vigilando eso, porque finalmente es parte del ecosistema y la naturaleza. ¿Y qué es lo que genera, ¿cierto?, este virus primario que pasó al humano? Que que está acá, que nosotros conocimos, ¿cierto?, como el virus Wuhan, y que fue el primer virus. Sin embargo, después de eso, empezaron a generarse pequeñas mutaciones, pequeños cambios, que fueron generando otro tipo de variantes de coronavirus. Ahora, no son cepas, son variantes. Si fuese una cepa, esto, ¿cierto?, tendríamos que abrir una rama nueva acá. Eso es una nueva cepa. Acá son todas variantes de esta cepa original que es SARS-CoV-2. ¿Ya? Entonces tenemos esta variante original y después tenemos variantes que se fueron generando. Esto fue la más importante que se generó, que cambió de la A a la B, y eso pasó, ¿cierto?, muy temprano en la infección, y eso le permitió tener esta mutación D614G, que le permitió tener una adaptación a los humanos extremadamente potente, y esa se acentuó. Si nosotros buscamos hoy día linaje, ¿cierto?, A o variante A, no vamos a encontrar circulando. Todo va a ser derivado del B. Y aquí tenemos la B y las combinaciones, ¿cierto?, de lo que nosotros hemos escuchado hablar, ¿cierto?, la sudafricana, la colombiana, ¿cierto?, la de Nueva York, la Kent. Pero para no estigmatizar de alguna manera las ciudades de donde aparecían estas variantes, ¿cierto?, se les atribuyó hoy día una letra griega. Por eso las conocemos como alfa, beta, gamma, mu, epsilon, etc. ¿Cómo se transmite esto? ¿Sí? Lo que hemos visto hoy día es que fue un evento zoonótico. Fue un evento, ¿cierto?, que pasó de una especie a otra. ¿Que tuvo intermediarios? Los tuvo. ¿Lo conocemos? Todavía no lo hemos zanjado. ¿Sí? Sin embargo, lo que sí sabemos es que fue un virus que entró a nuestro sistema y tiene diversas maneras de transmitirla de humano a humano. ¿Sí? Y esto fue un tema de discusión durante mucho tiempo, de poder zanjar de que era un virus aerosólico, ¿sí?, que se transmitía a través de aerosoles. Porque por mucho tiempo fue esto de la superficie, ¿cierto? Y por eso andábamos desinfectando todo, las manillas, los zapatos, la comida que íbamos al supermercado, etc. Pero a medida que íbamos
conociendo más del virus, íbamos pasando más meses de la pandemia, se fueron haciendo los experimentos que eran muy necesarios para poder tener, ¿cierto?, la conclusión de que de las superficies sí, pero en ciertos escenarios. Ya no era todo. Por eso ya no estamos llenando de alcohol, ¿cierto?, todos los lugares. Y han aparecido cosas nuevas, ¿cierto?, como por ejemplo los inodoros. En los inodoros, la aerolización, ¿cierto?, de las partículas que cuando uno tira la cadena, eso también podría ser una vía de transmisión. Pero quedan muchas preguntas todavía, ¿cierto? Como por ejemplo, la transfusión sanguínea, ¿cierto? El trasplante de órganos, si hay alguna transmisión vertical, ¿cierto? Del bebé, de la madre al bebé, si hay transmisión perinatal, y esos estudios están saliendo, ¿sí? Porque se empezaron a hacer tempranamente en la pandemia el año pasado, y hay que hacer un seguimiento, y hay que hacer un seguimiento riguroso para poder tener una conclusión potente. Pero lo bueno que pudimos obtener es que gracias a definir que esto era aerosólico, nosotros tenemos una barrera, que es la primera barrera para poder detener esto, que es el uso de las mascarillas. Porque nosotros podemos contener el virus que sale de la persona infectada y podemos contener el virus que va a entrar a una persona sana. Por lo tanto, el uso de la mascarilla hoy día es primordial. ¿Qué detecto? Y esta es una pregunta que ha sido bastante discutida durante los últimos meses, porque se empezó a hacer test de anticuerpos. No sé si ustedes se acuerdan, en abril, mayo del año pasado, hacíamos test de anticuerpos, y los test de anticuerpos lo que me generan, ¿cierto?, es la conclusión de que si estuve infectado o infectada. Estoy hablando del año pasado. Porque si yo estuve infectado o infectada, lo que voy a generar son anticuerpos contra este patógeno, y yo los puedo detectar. Pero no me dicen si yo estoy infectado o infectada, sino que estuve ya en el pasado. Y hoy día se complejiza un poco más, porque ahora estamos en una etapa de vacunación, y la vacunación lo que genera son anticuerpos. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo uso cualquiera de las vacunas aprobadas por el ISP acá en Chile, que acá se las presento, si me hago un test de anticuerpos, voy a estar, ¿cierto?, positivo para ellos. Pero fíjense la diferencia. Hay test de anticuerpos y test de anticuerpos. Hay anticuerpos contra la proteína S, que es de la proteína espícula que yo les mostré al principio, o contra la proteína M. Y no todas las vacunas generan ambos anticuerpos, porque es dependiente de la plataforma de las cuales yo hice la vacuna. Una cosa primordial es que estos tests usan una gota de sangre, ¿ya? Y yo me he encontrado por ahí de personas malintencionadas vendiendo test de antígenos, ¿cierto?, usando esta metodología. Y esta metodología es anticuerpo, no es antígeno. Porque el antígeno es diferente. El antígeno es la proteína viral. Y el antígeno sí me sirve para ver si estoy infectado o infectada. Al igual que si yo veo el genoma viral con el RT-PCR, ¿sí? Y otras técnicas derivadas de tanto de antígenos como del RT-PCR. Y para eso yo tengo que hacer un hisopado nasofaríngeo, ¿cierto?, o un hisopado nasal, o un test de saliva. De los tres yo puedo ver, ¿cierto?, si el virus está presente o no. Y eso tiene una ventana, no una ventana infinita, ¿sí? Tengo una ventana de entre 7 a 10 a 12 días después de haber iniciado los síntomas. Sin embargo, hay mucha gente que no se da cuenta porque no tiene síntomas. Por lo tanto, yo nunca voy a saber si estoy infectado. Sin embargo, si yo nunca estuve con síntomas, no sé que estoy infectado, y me hago un test de anticuerpo, lo más probable es que me salga positivo. Porque ya tuve, ¿cierto?, un enfrentamiento, ¿cierto?, a ese patógeno. ¿En qué consiste este diagnóstico, cierto? Yo les comenté, hay un hisopado nasofaríngeo, y fíjense hasta dónde llega la tórula, ¿sí? Hasta la nasofaringe. Por eso hay que tener una técnica, ¿cierto?, que es enseñada, ¿cierto?, capacitada por el personal de salud. Hoy día se ha implementado también el test de saliva en algunas localidades, en el cual se hace la recolección de la muestra, ¿cierto?, para su análisis. Y aquí fíjense los tiempos. Si bien la toma de muestra dura 5 minutos, la recolección, que es desde la toma de muestra hasta que llega al laboratorio, eso puede demorar 3 días, porque va a depender de la localidad que yo esté utilizando, ¿sí? Si yo estoy en una isla en el sur de Chile, ¿cierto?, en
en Chiloé, una ICEN, muy alejado de un laboratorio, se va a demorar en llegar al laboratorio de referencia. Y eso va, ¿cierto?, a repercutir en la entrega de resultados. ¿Cuánto me voy a demorar yo? Porque el proceso en sí es más bien rápido, va a depender de la cantidad de exámenes que yo tenga, pero la preparación de la muestra puede ser individual o puede ser en pool o agrupados, ¿sí? Luego de eso se hace una extracción del ARN viral, que es el genoma, y de ese genoma yo puedo hacer el RT-PCR, ¿cierto? Para tener estos resultados en los cuales me va a indicar que si se levanta la curva es positivo y si no hay curva es negativo. Y esto tiene un valor, ¿sí? Y ese valor me puede indicar cuánto material genómico hay. Si hay más material genómico o menos material genómico. Pero al fin y al cabo lo que nos interesa hoy día es que si es positivo o negativo, más allá de cuánto hay. ¿Quiénes hacen este examen? ¿Cierto? A junio, hace 2 meses, ¿cierto? Hay 172 laboratorios en Chile acreditados, 69 públicos, 84 privados y 19 universitarios. ¿Por qué es importante esto? Esto es información que ustedes pueden encontrar en la página del Instituto de Salud Pública, porque Instagram, Facebook, Twitter, hay mucha información que están ofreciendo tipos de exámenes y muchas veces no todos están acreditados. Por lo tanto, esta información yo creo que hay que corroborarla antes de que alguien le diga, mira, yo le puedo hacer el PCR. Ok, pero veamos si usted está acreditado. Y acá podemos ver las universidades, yo lo muestro porque es un orgullo y fui coordinador de esta red durante el 2020, y podemos ver que logramos tener universidades, ¿cierto?, en cada una de las regiones de nuestro país haciendo estos exámenes, los cuales hicieron casi el 15% de todos los exámenes a nivel nacional. Entonces, para hablar un poquito de los cambios en Spike, ¿cierto? Yo les comenté que la pandemia parte con este linaje A, que es básicamente, ¿cierto?, que tenía la mutación D en la posición 614, y tempranamente, ustedes pueden ver estas son secuencias solo D, en la pandemia, esto cambia la distribución y podemos ver que todo después ya es solamente G. Y podemos ver la distribución a nivel mundial, ¿cierto?, de este linaje que se toma el control de todos los virus circulantes. ¿Y qué es lo que sucede, cierto? Esta mutación lo que cambia es aumenta la infectividad y la capacidad replicativa del virus y permite la adaptación a lo humano. Por eso tenemos ahora, ¿cierto?, solamente el virus que anda con esta mutación D614G. ¿Quién vigila esto? Hay 3 niveles acá en Chile. Primero está el nivel del Instituto de Salud Pública, que está coordinado en estos laboratorios de secuenciación de SARS-CoV-2 a nivel latinoamericano, dado que ellos vigilan constantemente lo que pasa con el virus de la influenza. Entonces, hoy día, además de influenza, también vigilan lo de SARS-CoV-2. También hay el consorcio de universidades, que agrupa a 14 instituciones en 7 regiones, que también están viendo, ¿cierto?, y vigilando cuáles son las mutaciones o las variantes nuevas que andan dando vuelta en Chile. Y también hay una red de laboratorios de vigilancia genómica en aguas residuales, los cuales están coordinados por la Seremi de Macro Centro Sur del Ministerio de Ciencia y el doctor Gallero de la Universidad de Chile. Y lo que genera, ¿cierto?, es un semáforo POP, ¿ya? Que es básicamente desde las aguas residuales yo puedo ver tempranamente, antes de poder que se distribuya en la población, ¿cierto?, si anda alguna variante o algún virus SARS-CoV-2 circulante en esta agua y nos puede avisar para tomar diferentes acciones de salud pública, ¿sí? ¿Cuáles son las variantes de interés y de preocupación y cuál es la diferencia, ¿cierto? Las variantes de preocupación es que nos tienen que preocupar muchísimo hoy día porque tienen datos experimentales que dicen que son más transmisibles, que pueden tener una consecuencia a nivel de hospitalización, que se escapan de los anticuerpos generados por la vacuna, etc. Y las de interés, que también son preocupantes, son que hay mucho dato también que se está generando, pero carecen de alguno de los que de las características que yo les dije. Y hoy día tenemos, ¿cierto?, 4 de preocupación y 7 de interés. Sin embargo, estas pueden entrar y salir de esta categoría. Y eso es súper importante, porque podemos ver acá que
tenemos la última que se agregó, ¿cierto? Fue esta Lambda C37, que es una que tenemos exclusivamente en nuestro territorio, ¿sí? Tanto en Chile como en Perú. Sin embargo, hace poco, Epsilon, Zeta y Theta salieron de variantes de interés, porque dejaron de circular. Estas variantes van y vienen, ¿sí? Y van a ir ganando territorio con respecto a una o perdiendo territorio con respecto a otra. Y tenemos, ¿cierto? Hace semanas, una nueva variante de interés que se agrega, que es la variante Mu, ¿cierto? Esta 621, que se genera en Colombia, y que está dando vuelta desde enero del 2021. No es que apareció hace 2 semanas, ¿sí? Sino que hace 2 semanas se ganó este escalafón, ¿cierto?, de variante de interés. ¿Qué es lo que pasa, cierto? Nosotros podemos ver 2 modalidades. Podemos ver lo que está pasando en frontera, es decir, en frontera terrestre, marítima o aérea. Y estas son las muestras secuenciales de las diferentes semanas epidemiológicas de acá de Chile, ¿cierto? Y podemos ver que en frontera, mayoritariamente, esto es porcentaje, ¿eh? Aquí, ojo, no se vayan a confundir, porque esto puede ser una secuencia, ¿cierto?, que había acá y te va a dar el mayor porcentaje. Pero en distribución porcentual, podemos ver que en frontera lo mayoritario que tenemos la última semana es la incorporación de Delta, ¿sí? Que lo podemos ver acá. Pero también tenemos, ¿cierto?, un poquito de esta 623, que en realidad es bajo investigación, pero todavía no de interés, ¿cierto? Y tenemos que Gamma también entra por frontera, ¿cierto? Y la Mu, que también está entrando hoy día. Y si vemos esta distribución a nivel comunitario, es decir, que ya llegó, entró y se distribuyó entre las personas, acá a nivel nacional, podemos ver que el panorama cambia. No sé si se dan cuenta, pero acá lo mayoritario que tenemos hoy día, ¿cierto?, es Gamma, que le sigue después Mu, en las últimas 3 semanas solamente estoy hablando, que Delta ha tomado un poquito más de prevalencia, ¿cierto? Y Lambda, que era muy importante a finales de mayo, ¿cierto? Hoy día empieza a perder fuerza un poco en esta distribución. Entonces, ¿qué circula en Chile con respecto a otros países? Porque es súper importante ver esto desde el punto de vista que yo soy un país que está con otros países alrededor, ¿sí? Y si tengo la frontera abierta, van a haber virus que van a estar entrando, ¿cierto?, desde otras localidades como también saliendo. Por lo tanto, acá yo les pongo las secuencias que circulaban desde el 8 de marzo. Este es un video, ojalá que se me vea. Y podemos ver que Chile tenía, ¿cierto?, alfa, tenía un poco de alfa, gamma, hay un gran porcentaje de otras que no estaban catalogadas, y lambda, que ustedes pueden ver que lambda, tanto en Chile como en Perú, eran predominantes, pero no en los otros países. Ahora sí. Y si seguimos, ¿cierto?, en abril, esto cambia, sigan a Chile, esto en mayo, esto en junio, esto en julio, esto en agosto, esto es a finales de agosto, ¿ya? Yo sé que es muy rápido, ¿tá? Y lo voy a parar un poco, porque quiero que se den cuenta, no sé si, ojalá que me pare, no me pare. Quiero que se den cuenta de que aparecen muchos países en mayo o en marzo, pero empiezan a desaparecer países en agosto. Y eso es un evento no porque desaparezcan las secuencias, sino que básicamente la vigilancia de los otros países no van en el tiempo real que nosotros necesitamos. Por lo tanto, podemos hacer un esfuerzo muy grande acá, pero necesitamos saber también qué es lo que está pasando en los países que están al lado de nosotros. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, es este iceberg que está acá, pero nos falta ver todo esto, que es el análisis bioinformático exhaustivo de los datos que yo les muestro, relacionar esos datos con los datos clínicos de las personas que están en la UCI, cuáles son las variantes, ¿cierto?, que la están infectando, de las personas vacunadas, cuáles son las personas que han sido capaces de tener una infección después de estar vacunados, etcétera. Y ahí tomar decisiones basadas en evidencia local. Hay cosas que sí hemos hecho, ¿sí? Pero hay muchas cosas que faltan por hacer.
Y el tercer eslabón es las vacunas. Cuando hablamos de vacunas y antivirales, como que todos quieren, oye, pero ya pues saquen la vacuna o hagan una droga antiviral. Yo les cuento que antivirales en el mundo hay aprobado solo para 9 virus. Tenemos una virósfera gigante, pero para 9 virus patógenos tenemos antivirales. Y vacunas tenemos aprobadas solamente para 15 virus. ¿Sí? Hay muchos trabajando, ¿sí? En el futuro, pero hoy día tenemos para 15 virus solamente. Entonces no es tan simple. Aquí un poco de cómo se han generado las vacunas, y esto ha dado mucha materia de discusión, porque este es el SARS-CoV-2, y este es el tiempo desde cuando partió, ¿cierto?, el patógeno, y de cuando se generó la vacuna. Entonces aquí han pasado años, ¿sí? Que aquí podemos ver en esta línea, tiene casi, ¿cierto?, 20, 25 años, un poquito más diría yo, 40 años. Igual para polio, ¿cierto?, para meningitis, pero para SARS-CoV-2 son casi meses, ¿ya? ¿Cómo se explica eso? Porque el conocimiento estaba, ¿sí? El conocimiento de ébola, cuando hubo el último outbreak, que fue el 2014, del 2014 se empezó a trabajar arduamente en generar una vacuna. Y el 2019, afortunadamente, se generó la primera vacuna contra ébola, que hoy día se está utilizando. O sea, todos esos tiempos, ¿cierto?, se acortaron a 4 años. Y toda esa experiencia se transfirió a lo que estamos viviendo hoy día con SARS-CoV-2, para poder acortar mucho más, ¿cierto? No las pruebas, no la rigurosidad, sino que el papeleo administrativo que hay detrás y la captación de fondos para poder acelerar el desarrollo de las vacunas. Sin ir más lejos, hoy día tenemos 231 vacunas en etapa experimental, 248 antivirales y 364 tratamientos. Y de esto, ¿cierto?, podemos ver que hay muchos que han fallado, ¿sí?, y que se quedan en la etapa experimental, pero hay otros que han ido subiendo, ¿cierto?, en las aprobaciones, y hoy día tenemos algunos antivirales, ¿cierto?, y ya sabemos, porque la estamos usando, algunas vacunas aprobadas tanto de uso de emergencia como de uso total. ¿Cuáles son las vacunas que estamos usando acá en Chile? ¿Cierto? Hoy día estamos usando la que conocemos como Pfizer-BioNTech, ¿cierto?, que es un RNA encapsulado, la CoronaVac, que es un virus inactivo, y la de Oxford, AstraZeneca, CanSino y Janssen, que es un vector viral. Tenemos el número de dosis que nos es igual para todas las vacunas. Hay algunas que necesitan 2 dosis, otras necesitan solo una. Por eso cuando digo, me voy a poner la tercera dosis, no, eso está incorrecto, porque es una dosis de refuerzo, ¿ya? Porque si yo tuve una de 2 dosis, obviamente me toca la tercera. Pero si tuve una monodosis, lo que necesito es una segunda, ¿sí? Y tenemos los rangos de edad, que para muchas de ellas eran mayores de 18 años, ¿cierto? La de Pfizer tuvo la autorización para mayores de 12 años, y esta semana, ¿cierto?, la de Sinovac fue aprobada para mayores de 6 años. Por lo tanto, ¿cierto?, esto es una tabla que estamos tratando de complementar día a día con todas las actualizaciones que van apareciendo. Y el proceso de vacunación, hoy día, ¿cierto?, podemos ver que se han administrado casi 26 millones de dosis. Nosotros podemos decir, bueno, pero si no hay tantos habitantes en nuestro país. Y eso es verdad, pero eso va porque algunos tienen 2 dosis, algunos tienen una dosis, algunos tienen monodosis, etc. Y el total de personas vacunadas con primera dosis única, ¿cierto?, va en 13 millones. Y 13 millones ya completaron su esquema completo. Eso es súper importante, ¿ya? O sea, hoy día tenemos un 86.89% de la población vacunada completa. Nos preocupa de la población vacunada completa objetivo. Nos preocupa el, ¿cierto?, 14 o 13% restante que queda por vacunar, ¿ya? Y eso es un trabajo que Salud Pública sabe muy bien cómo abordarlo y está tratando, ¿cierto?, de poder llegar al mayor porcentaje de cobertura. Los resultados de vacunación, los resultados que ha mostrado el Ministerio de Salud hace poco, ustedes pueden ver que el resultado después de la efectividad de coronavirus, ¿cierto?, con esquema completo de AstraZeneca y de Pfizer, y podemos ver que, ¿cierto?,
con coronavirus tenemos casi un 59% de efectividad para prevenir un COVID sintomático, ¿ya? Y un 86% para prevenir la hospitalización. El ingreso UCI y muerte, bueno, aquí están los números. Lo importante acá es que todas las vacunas, ¿cierto?, nos previenen de tener un COVID sintomático o de prevenir la hospitalización. Por eso es importante la vacunación. Ahora, ¿cómo estamos con respecto a los otros países? Porque es súper importante, nosotros tratamos de compararnos, ¿cierto? Siempre nos estamos comparando, y hoy día nos comparamos con Uruguay. Uruguay se pueden alcanzar el 73%, ¿cierto? Y nosotros llevamos el 72%. Sin embargo, Uruguay tiene 3.5 millones de habitantes, 2 veces la región de Biobío. O sea, ahí las comparaciones, ¿cierto? De repente pueden ser equívocas cuando nosotros tratamos de hacerla de esa manera. Y tenemos que ver qué pasa con los otros países latinoamericanos, ¿cierto? ¿Qué pasa con Brasil? Lleva un 30%, Argentina un 37%, ¿cierto? Bolivia y Perú menos de un 30%. Si nosotros estamos constantemente con las fronteras abiertas con estos países, nosotros necesitamos que esos países también aumenten su porcentaje de vacunación. No sacamos nada con tener a todo Chile vacunado si los países hermanos, ¿cierto?, no han alcanzado este índice. Y a nivel mundial, solo tenemos un 30% de vacunación, ¿ya? Entonces, igual, es extremadamente preocupante. Porque la fabricación de vacunas, ¿cierto?, la fabricación es un proceso lento, no es un proceso inmediato, no es un proceso rápido. Por lo tanto, van a pasar años para poder tener a toda la población vacunada. ¿Qué no sabemos a 20 meses de la pandemia? Yo creo que eso es súper importante, ¿cierto? ¿Por qué la gente responde de manera diferente a la infección? ¿Por qué hay niños que responden de manera diferente? ¿Por qué hay personas que no tienen síntomas? ¿Por qué hay enfermos más graves? ¿Por qué la gente se muere? ¿Sí? Son preguntas que estamos tratando de abordar. ¿Cuál es el origen del SARS-CoV-2? Con todo el conocimiento que tenemos, todavía no sabemos, ¿cierto?, de dónde viene y cuál ha sido el intermediario humano. ¿Cuánto va a variar el virus? ¿Cierto? Estas mutaciones que regulan la virulencia, la transmisibilidad. Hoy día, hace dos meses era Delta. Era Delta y ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con Delta? Hoy día es Mu. ¿Qué va a pasar en 2 meses más? No teníamos idea, ¿sí? Por eso tenemos que estar vigilando constantemente. ¿Nos tendremos que volver a vacunar? Ya no estamos volviendo a vacunar. ¿Cada cuánto? Esa es una pregunta, ¿sí? ¿Nos tenemos que extrañar de eso? No. Contra influenza nos vacunamos todos los años, ¿cierto? Contra hepatitis B, ¿cierto? Recibimos 3 dosis de la vacuna. Contra neumococo, etcétera. Ahí vamos teniendo diferentes vacunas que esto es normal. ¿Podemos desarrollar inmunidad? Las desarrollamos. ¿Cuánto dura? Es una pregunta que estamos tratando de responder. Y hay 2 tipos de inmunidad, ¿cierto? Una inmunidad humoral, que son los anticuerpos neutralizantes, que tienen un correlato de protección. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un anticuerpo neutralizante, voy a estar protegido. ¿Cuántos anticuerpos neutralizantes necesito para estar protegido? Eso no lo sabemos, ¿sí? Eso es una pregunta que está todavía para responder. Y la respuesta de células T, la respuesta de memoria, ¿ya? Es una respuesta que si bien yo la voy a medir, es una respuesta a largo plazo. ¿Tendremos rebrotes o reinfecciones? ¿O quedará el virus fijo como un virus estacional después que estemos todos vacunados? ¿Y qué efecto va a tener a largo plazo? ¿Cierto? No, eso ha salido estudio hoy día que hay algunas repercusiones después de la infección, ¿cierto?, que están siendo estudiadas y que no sabemos qué sucede. Hoy día estos son los datos de ayer, ¿cierto?, en el cual tenemos 222 millones de casos reportados y tenemos que lamentar, ¿cierto?, 4.595.999 muertes declaradas. Y aquí está un poco la total de dosis que se ve mucho, 5.000 millones, ¿cierto? Pero que en realidad esto es menos del 30% a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasa en Chile, cierto? Vamos a la baja, ¿sí? Vamos a la baja, pero no es cero. No es cero, ¿ya? Y eso es lo que necesitamos, llegar a cero, ¿ya? Ayer, yo saqué la foto de ayer, que eran 384, si no mal recuerdo, y la quise actualizar porque habían 100 y tantos más, ¿ya? Por lo tanto, eso nos deja
algo que todavía es el virus, y el virus va a estar ahí por mucho tiempo. Lo que nosotros tenemos que prevenirlo. ¿Y cómo vamos a prevenir? ¿Cierto? Siguiendo las indicaciones de seguir usando mascarilla, de vacunarnos todos y todas, y usar la mascarilla adecuadamente, ¿ya? Yo he visto todas estas formas cuando voy en la calle, y hay una forma correcta, una sola forma correcta, es tener tapado, ¿cierto?, la nariz y la boca con una mascarilla que sea K95, N95 o quirúrgica, o una mascarilla, ¿cómo se llama?, social o comunitaria, ¿cierto?, con un buen sistema de aislamiento, nos va a proteger, ¿cierto?, de poder contaminar si yo estoy infectado o de ser, ¿cierto?, contaminado. Y vacunarse, las vacunas, ¿cierto? La mejor vacuna es la que yo tengo puesta hoy día. Algunos llegados dicen, no, es que yo me quiero poner Pfizer, no, es que yo me quiero... No, en realidad hoy día las vacunas, ¿cierto? Todas han mostrado una efectividad bastante buena, ¿cierto?, para prevenir el COVID sintomático y para prevenir la hospitalización. Así que con eso quedo muy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Hay un sinnúmero de preguntas, principalmente con el tema de las vacunas, pero tal vez quisiera, tratando de abordar como los tres ejes de la charla, con el tema de educación. Hay una pregunta que hace Nubia Contador. Tiene dos preguntas ella. ¿De qué depende el impacto de una pandemia en cuanto a muertes? Y la segunda pregunta, ¿cómo se puede especialmente el contagio somático? ¿Cómo se produce especialmente el contagio somático? Ya que se especula que el contagio se inició con la comida de murciélagos en China. Ya. Yo creo que es una pregunta de qué depende la muerte. Cualquier muerte, ¿cierto?, es lamentable. En realidad, no puedo decir, no, es que este mata menos. No, en realidad no se puede, es aberrante decir una cosa así, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos que tratar es prevenir todo tipo de muerte. Y hoy día, lamentablemente, ¿cierto?, tenemos mucha gente que ha muerto por COVID, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Por lo tanto, yo descartaría estar comparando con otros virus, ¿sí? Ahora, podemos comparar con otras etapas en nuestra historia, ¿sí? Y esas etapas, obviamente, van a ir de la mano con la infraestructura de nuestros servicios de salud pública que teníamos. O sea, sin ir más lejos, hace 100 años, la esperanza de vida eran 25 o 30 años. ¿Ya? Hoy día tenemos una esperanza de vida, ¿cierto?, de más de 75 años. Y eso ha sido por las mejoras, ¿cierto?, tanto en la salud pública como la aparición de antibióticos y del control de diferentes enfermedades infecciosas. Por lo tanto, claro, hoy día la gente se muere de diferentes patologías y SARS-CoV-2 es una más. Y es lamentable que pase eso. Ahora, ¿cómo se produce el contagio somático? Es zoonótico, ¿ya? Zoonótico. Y claro, aquí hay mucha especulación de que yo me como un animal y en realidad voy a tener por la carne, ¿cierto? Me voy a ingerir eso. Y eso puede pasar, ¿sí? No es descartable, pero también tenemos que pensar muy bien que nosotros convivimos con muchos animales. Tenemos perros, tenemos gatos, tenemos tortugas, hoy día tenemos hurones, erizos de tierra, etcétera, que ellos tienen su propia microbiota, ¿sí? Y esa microbiota muchas veces nosotros no la vemos, no la reconocemos, y nos generan infecciones, y son infecciones que muchas veces pasan asintomáticas. Y, no sé, le pongo un ejemplo, tengo un gato, ¿cierto? Y el gato tiene alguna bacteria que me ha generado una alergia. Pero yo la alergia la atribuyo a la primavera, al polen, ¿cierto?, al detergente que usé en la casa, y nunca se me pasó por la cabeza que era una infección que tenía mi animal. O sea, los animales no tienen la culpa de tener infecciones, los animales conviven con sus propios patógenos. Y viceversa, nosotros también, ¿cierto?, le transferimos ciertos patógenos a estos animales. Por lo tanto, yo creo que tenemos que volver a mirarnos cómo nosotros
podemos hacer estas conexiones con otros médicos, médicos humanos y médicos veterinarios, ¿sí? Y poder hacer este concepto de One Health, que es como ver un todo, ¿sí? Yo tengo que ver el ecosistema, ¿cierto? La biodiversidad del ecosistema, tengo que ver los animales, tengo que ver los humanos, tengo que ver mi actividad productiva, etcétera, para poder, ¿cierto?, convivir en un ambiente, ni siquiera sé si seguro, pero en un ambiente, ¿cierto?, controlado para que todas las especies que coexistimos en este planeta vivan en armonía. En ese sentido, Claudio Aponte hace una consulta, ¿cuáles son esas enfermedades que afectan o que afectarán a los que han padecido COVID-19 y a los que están en procesos de recuperación en un porcentaje importante? Porque se ha sabido mucho que hay secuelas también, ¿no? ¿Qué enfermedades y qué secuelas en el fondo? Yo creo que estamos tempranamente para decirlo. ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Si bien si hay personas que se han infectado acá dentro del público, claro, ahí está la experiencia. ¿Qué es lo que te sucede ahora? ¿Qué cambió en tu vida? ¿Sí? No, que me siento más cansado, tengo problemas al respirar, ¿cierto? Hoy día ahí está documentado que ciertos individuos que recuperan de COVID pueden tener algún problema cardíaco. Entonces, yo creo que todavía estamos temprano en la pandemia o de pacientes recuperados, como para hacer un estimativo de qué es lo que va a pasar con el long COVID, que es lo que se llama, ¿cierto? De las repercusiones a largo plazo. Pero hay que estar súper atentos, ¿sí? Porque un estudio que estamos tratando de partir, que es de hacer seguimiento de recién nacidos que nacieron de madres COVID positivas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la repercusión que sucedió en ese individuo, ¿cierto?, que dio a luz de una madre con COVID? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cierto? Y para eso necesitamos tener un estudio a muy largo plazo. ¿Ya? Hoy día, esos niños hoy día tienen, ¿cuánto tendrán? ¿Un año? Con suerte, 1 año, 2 meses. Entonces hay que ir viendo las capacidades cognitivas, ¿cierto? Hay que hacer un estudio muy grande con otras disciplinas también. O sea, una cosa es la salud, ¿cierto? Pero hay que ver si hay un trastorno de aprendizaje, ¿cierto? O en la movilidad, etcétera. Entonces a mí me da miedo cuando uno dice, no, mira, esto va a pasar. No, yo creo que hay que ponerle cautela y hay que estudiar, ¿cierto? Muy rigurosamente cuáles son los efectos. Al menos hay una posibilidad más concreta de hacer los estudios porque hay más seguimiento, ¿no? Hay más Correcto. atención. Correcto. Sí. Sí. También Claudio pregunta, ahora que las vacunas están llegando a una buena parte del mundo, ¿se podrá controlar la aparición de las variantes? Hay hartas preguntas en relación a las variantes, así que yo creo que ahí vamos a indagar un poquito más. ¿Se podrá controlar las variantes? Yo creo que nosotros no podemos controlar a las variantes, ¿ya? Las variantes van a empezar a aparecer por diferentes procesos, ¿sí? Procesos de selección. Y se ha visto una cosa muy interesante, que la aparición de una mutación en este continente va a aparecer de igual manera en otro continente, ya sea tiempo después o tiempo antes, ¿sí? Pero aparecen de manera, de manera igual, ¿ya? Sin tener una comunicación entre ellos. Por lo tanto, eso nos hace pensar que la capacidad de mutación o la capacidad que tiene el virus para poder ir buscando cuál es su mejor, por decirlo de alguna manera, su mejor secuencia, ¿cierto? Para poder perdurar en la población, es una capacidad que tiene este virus que nos tiene así. Ahora, la aparición de mutaciones va a seguir apareciendo, ¿sí? Y como les digo, hoy día es Mu, ayer fue Delta, a principio de año fue Alfa. En 2 meses, en 3 meses, vamos a tener otras apariciones. Y eso es normal, ¿sí? Por eso, pero tenemos que tener una vigilancia acorde. Tenemos que saber qué es lo que está entrando, cómo se está acentuando comunitariamente, e ir haciendo el link con los datos clínicos. Es súper importante saber que las personas que, por ejemplo, están vacunadas y se han reinfectado, con síntomas, saber qué variante la infectó. Porque eso nos va a decir, ¿cierto?, que si la vacuna a lo mejor no está generando una inmunidad contra esa variante en particular. Y ahí está la importancia de hacer esta vigilancia.
¿sí? Hoy día se está haciendo, ¿sí? Se está haciendo un esfuerzo súper grande para poder saber eso. El problema es que si yo estoy vacunado y me infecto, muchas veces soy asintomático. Entonces no me doy cuenta. No me doy cuenta que estoy infectado. Ojo que las vacunas no paran la infección, no previenen la infección. Yo me puedo vacunar y me voy a infectar igual. Me puedo dar cuenta, y esto es un mensaje que yo les paso, que estamos hoy día subdiagnosticando el SARS-CoV-2, porque estoy resfriado. Ah, es que estoy resfriado. No, pero un resfrío se me va a pasar, no me siento mal, no me pasa nada. Entonces no voy a ningún centro de salud, no me hago ningún PCR, no me hago ningún seguimiento, y pasó por un resfriado nomás, porque puede haber sido un resfriado por adenovirus, puede haber sido una influenza, un parainfluenza, hay muchos otros virus que me generan un resfriado. Pero podría haber sido SARS-CoV-2, y yo no me di cuenta. Y no lo puedo detectar, porque si me hago un test de anticuerpos, estoy vacunado, me va a salir positivo, porque tengo inmunidad. ¿Te fijas? Entonces hoy día como que ese tipo de seguimiento también se ensucia de buena manera por todas las aplicaciones farmacológicas que tenemos. Pero Entonces, eso hace más complejo hacerle el seguimiento. hace mucho más complejo. Por eso el seguimiento tiene que ser bien acotado a poblaciones, ¿cierto? Como vacunados con síntomas, ¿cierto? O vacunados que llegan a la hospitalización. Porque si bien la vacuna protege a un porcentaje muy grande de la población, hay un porcentaje, ¿cierto? Y cuando digo 80%, hay un 20% que a lo mejor sí va a llegar a hospitalizarse. Y a ese individuo hay que seguirlo, hay que hacer un seguimiento, un estudio exhaustivo de qué es lo que está pasando, para poder entender, ¿cierto? A nivel global, qué es lo que sucede. Excelente, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a agradecerle primero que nada al doctor Fernando Valientes por acompañarnos una vez más en este ciclo de Cafés Científicos, a nuestros intérpretes también, muchísimas gracias. Ha sido una larga exposición, así que deben estar muy cansados, pero les agradecemos muchísimo la posibilidad de acompañarnos también y de poder hacer esta charla un poco más inclusiva. En el nombre del equipo, agradecer también a Rocío y a Claudia y despedirnos, dejarlos a todos y a todas invitadas para el próximo Café Científico, el próximo mes, y comentarles que esto ya es una tradición, ¿eh? Todos los años contamos con la presencia de don Fernando Valiente, así que esperamos el próximo año encontrarnos de nuevo. Ojalá de manera presencial, Fernando. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias, Fernando. El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Vinculación y Comunicación de la Ciencia de la Dirección de Vinculación con el Medio, sede Puerto Montt, Universidad Austral de Chile, presentó Café Científico en tu casa.